Egunon, buenos días. Me corresponde hacer una brevísima introducción a la sesión de esta jornada o de esta conferencia. Para nosotros, como director y como responsable de la Cátedra de Energía, es la energía el centro de actividad de nuestras actividades y de nuestros trabajos. Y hemos tratado siempre de identificar temas de interés y de relevancia, de tal manera que mediante análisis y debates tengan interés para los stakeholders y podamos realizar propuestas y sugerencias que puedan tener cierta influencia en los temas energéticos. Muestra de ello son los informes realizados por la Cátedra de Orquestra, como la transformación del sector energético en el País Vasco, donde el gas es clave, el desarrollo de los hubs de gas en el entorno europeo, las redes eléctricas del futuro o temas sobre políticas energéticas comunitarias y en nuestro país. El gas es una fuente de energía que ha venido siendo trabajado desde la cátedra y como ejemplo no solo tenemos el trabajo de los mercados organizados de gas en Europa, sino también el trabajo que hemos realizado en colaboración con Iberian Gas Hub, que contó con más de 140 participantes. También podríamos citar el report sobre gas no convencional y un trabajo en el que estamos en curso sobre ese tema, o el informe ya citado sobre el desarrollo de los hubs de gas. Nuestro enfoque es llevar a cabo estudios, análisis, complementados con jornadas y seminarios, tanto de temas de energía en general, como específicamente sobre el que hoy nos ocupará, sobre el gas. Nosotros, Orquestra y la Cátedra, echábamos en falta ser capaces de, mediante un formato de conferencia, ser capaces de atraer a personalidades muy relevantes del mundo energético que pudiesen de primera mano dar una visión de alto nivel y estrategia sobre la energía y en particular con referencia a la comunidad autónoma del País Vasco, a Euskadi, y creo que en este sentido estamos muy satisfechos de que la conferencia tenga lugar aquí y además en el lugar donde se encuentra el centro de trabajo de las personas y de los investigadores de la Cátedra de Energía. Además, teníamos pendiente implantar una colaboración con Deusto Forum, de la que ya veníamos hablando hace tiempo. Deusto Forum, que es lugar de exposición, reflexión y discusión y que desarrolla de una óptica universitaria, pero abierta a la participación tanto de académicos como quienes están en el mundo empresarial o en otros sectores, con un formato, como decíamos, de conferencias coherente con los intereses y las actividades de Deusto Forum y con los propios de Orquestra y de la Cátedra. Y por nuestra parte esperamos que esta relevante conferencia sea el primero de una serie de ellas. Quiero agradecer a Pilar Urticoechea, directora general del EVE y miembro del Comité de Patronos de la Cátedra de Energía de Orquestra, que sustituye a don Emiliano López Achurra, que lamenta no poder acudir por un compromiso de última hora, que presentará nuestro conferenciante, y a Deusto Forum su colaboración. Y, por supuesto, a Antonio Jardén, a quien tengo el gusto de conocer desde hace tiempo en el ámbito de Sedigas, y es para mí una gran satisfacción personal contar con él aquí hoy entre nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pilar. Buenos días a todos. Me uno a la satisfacción que ha manifestado Eloy por tener la ocasión de presentarles al señor Antonio Jardén, a quien conozco desde hace tiempo. No se le oculta a nadie que el señor Jardén es una personalidad y una referencia en el sector del gas natural. El currículum del señor Jardén, que leeré someramente para aquellos que no lo conozcan, aunque me parece un poco raro, es realmente extenso. Pero permítame que antes de nada les indique que, en mi opinión, pivota siempre sobre dos aspectos esenciales, que son el sector del gas natural y la empresa-industria. De manera muy somera les indico, como ya todos ustedes conocen, que el señor Jardén es presidente ejecutivo de Enagas, ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona. Tiene una amplia experiencia en el mundo empresarial e inició su carrera en el sector de la consultoría. Ha sido presidente del Consejo Directivo de Sedigas, asociación que agrupa las empresas relacionadas con el sector del gas en España, y también miembro del Consejo Directivo
de Eurogas y del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de la Industria del Gas, IGU. Miembro del Consejo de Administración de diferentes empresas de España, ha desarrollado una muy buena parte de su carrera profesional en el Grupo Gas Natural Repsol, habiendo ocupado diferentes puestos de alta dirección, entre otros como consejero delegado de la sociedad creada por Repsol y Gas Natural Latinoamérica y Chief Corporate Officer del Grupo Gas Natural. Ha sido también decano del Colegio de Ingenieros Industriales. Eso lo indico porque sé que hay muchos ingenieros y que siempre da como mucho relieve. Hasta aquí es lo que todos ustedes conocen con mayor o menor precisión y que lo pueden encontrar dentro de cualquier página web de la empresa. Pero permítanme hacer mi aportación personal al currículum del señor Jardén. Ahora que todo el mundo habla del capital humano de la empresa y de lo importante que son en las personas, en los recursos humanos, etcétera, etcétera, hecho con el que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que también es importante poner como valor en alza el hecho de que los directivos y los presidentes de las compañías también forman parte de este capital humano y que tienen una importancia realmente trascendental. En un sector como es el nuestro, el del gas natural, en los que los proyectos son proyectos a muy largo plazo, las inversiones son muy costosas y conjugar los intereses de los diversos actores y operadores que están en Solfa, el señor Antonio Jardén ha trabajado y conseguido materializar muy importantes proyectos de carácter gasista, obviamente. Me gustaría, por último, llamar la atención sobre dos aspectos o los dos últimos proyectos dentro de los muchos que se han venido desarrollando bajo la tutela o bajo la dirección del señor Jardén, pero que son los dos últimos y que yo les presto especial relevancia y que él los ha desarrollado en su condición de presidente ejecutivo de Nagas. En primer lugar, la clara apuesta a la internalización por parte de Nagas. Y en segundo lugar, la decidida apuesta por la creación de un mercado del gas natural. Sin más, agradecer a Antonio tu presencia aquí y cuando tú quieras. Muchas gracias. Paso ahí, ¿no? Gracias, Pilar. Buenos días, Egunon. Encantado de estar aquí. Agradezco tanto a Eloy Álvarez Pelegrí como a Pilar Urruticoechea pues el cariñoso, saludo y presentación que me han hecho. Quiero agradecerle a don José Luis del Val, como presidente del Consejo de Deustoforum, pues esta invitación, a Álvarez Pelegrí como catedrático de la cátedra tanto de orquesta como del Instituto Vasco de Competitividad, y a Pilar, directora general del EBE y persona, al igual que con Eloy Álvarez, en la que profesionalmente, pues hace muchos años que nos conocemos, que colaboramos juntos y a pesar de eso seguimos siendo amigos, lo cual ya en el mundo de la empresa está bien. Por lo tanto, y sobre todo bien a ustedes que han tenido pues la amabilidad de estar aquí. A mí me pidió un poco la organización que intentara hacer una pequeña intervención y después estar abierto a contestar a todas las preguntas que ustedes tengan a bien para situar un poco la energía, la situación energética en el mundo y en concreto en Europa. Me gustaría hablar de los cambios que ha introducido la nueva Comisión Europea que preside el señor Juncker y que está apadrinando el proyecto de Energy Union. Creo que este es un tema novedoso e importante para nosotros y quizás acabar hablando un poco del papel que España y en concreto Euskadi puede jugar en todo este terreno. Intentaré no aburrirles con una larga intervención, eso lo decimos todos los que tenemos el placer que nos den la palabra. Voy a intentar ceñirme a ello de aquí. Bien, hablar de energía en el mundo de hoy es hablar sin fronteras, es decir, lo que ocurre en cualquier parte del mundo nos afecta por muy lejos que nos pueda parecer. Y en el caso concreto nuestro, evidentemente, nuestro marco natural es Europa y lo mucho o poco que hagamos va a estar ligado a lo que haga la Unión Europea y nosotros dentro de ella lo que podamos hablar. Sector energético, ya sé que esto es una obviedad, pero hay que decirlo, es un sector tremendamente afectado por los cambios geopolíticos, tanto cambios políticos estrictamente, por ejemplo en Europa y al tema del gas, pues la situación en Ucrania y en Crimea es un dato clave, entre otros, para entender
la actual política de la Unión Europea, los conflictos que se dan en Oriente Medio y en otras partes del mundo. Todo esto influye de una forma directa o indirecta, pero también influye de una forma clarísima, evidentemente, en este caso, como en cualquier sector económico, las innovaciones tecnológicas. Y si tenemos tiempo, o incluso quizás en el debate, me interesaría hablar un rato del fenómeno del shale gas en todos sus aspectos, ¿no? Después, otra característica de la Unión Europea, muy clara, si me dijeran, diga usted una, pues mire, sería decir, la Unión Europea, como la mayor parte de los países ricos, somos pobres digámosle, en combustibles energéticos, y en el caso de la Unión Europea el principal suministrador es Rusia. Esto pone, por lo tanto, de manifiesto que efectivamente hay una situación específica que hay que tratar, y hay que tratarla con la mayor, como diría yo, apertura de mente, huyendo de clichés, porque si no va a ser difícil que resolvamos los problemas que tenemos planteados. Voy rápido. La Unión Europea estableció hace ya un tiempo, y esto lo sabemos todos, como 3 grandes pilares para la política energética. Primer paréntesis, la Unión Europea hasta ahora no ha tenido política energética porque los padres fundadores del Tratado de Roma, en aquel momento, hace más de 50 años, no consideraron que aquello fuera una política que fuera posible, que fuera de todo el mundo. De todos los países. Y por lo tanto, la política energética hasta ahora en Europa es una política, podríamos decir, soberana de cada país, para bien y para mal. Evidentemente, esto ha ido evolucionando, pero hasta ahora la energía no ha sido una política europea. Todas las intervenciones que hemos tenido en los últimos 20 años de la Unión sobre temas energéticos ha sido entrando, por decirlo de alguna forma, por aspectos laterales. Se ha entrado en energía vía la competitividad, y ha habido directrices y directivas importantes de la Comisión que han afectado a la energía, tanto electricidad, gas, petróleo, desde una óptica de competitividad. Se ha entrado también por decirlo así, en legislar sobre energía desde un punto de vista de medio ambiente y de respeto al medio ambiente y lucha contra el cambio climático, y también indirectamente desde una óptica más política sobre temas de seguridad de suministro. Estos son los 3 grandes pilares. Pero no ha existido hasta ahora una política energética europea. La Comisión Juncker, digo así porque me parece que es la forma de que nos entendamos todos, en este terreno y en otros, pero especialmente en este terreno, a mi juicio, da un salto cualitativo muy importante. En primer lugar, aunque los aspectos organizativos y administrativos pueden parecer menores, es la primera vez que yo recuerde que junta en un solo comisario, en una sola comisaría, tanto el tema de cambio climático como el tema de energía. Esto es clave, porque hasta ahora, en la medida que no había una política de energía en la Unión, lo reitero, y que teníamos comisaría de energía por un lado y comisaría de, llamémosle, medio ambiente, environment o lucha contra el cambio climático por otro, los que estamos acostumbrados a ir a Bruselas para temas energéticos, a veces teníamos la sensación que oíamos 2 discursos diferentes que tenían poco o ningún punto en contacto. Por primera vez, la Comisión Europea dice esto no puede ser, junta en una sola comisaría, que es la que lleva nuestro compatriota, el señor Arias Cañete, y le da unas competencias claras de avanzar a lo que se ha denominado la Energy Union. Yo creo que este es un aspecto, esto en los 6, 7, 8 meses que lleva tanto el comisario Cañete como Junckers y, en fin, y toda la organización de la nueva comisión, lo digo con toda sinceridad, creo que se ha dado un cierto paso de gigante conceptual y práctico en tener realmente en Europa, o al menos intentar avanzar hacia una política energética. ¿Qué es lo que dice la Energy Union? E intentaré a continuación, cuando hablemos de Euskadi o de España en general, verlo desde este punto de vista. Dice, la Energy Union de alguna forma necesita 3 cosas. Una estrategia europea de GNL, de gas natural licuado y de almacenamiento. Es la primera vez que la Unión Europea habla de este tema. Recordemos que el GNL, muy conocido en España y en concreto en Euskadi, era un poco, si me permiten la expresión, el second best. Era la solución de aquellos países
que por razones geográficas estábamos muy alejados o incluso éramos islas energéticas, lo seguimos siendo hasta cierto punto, y no teníamos más remedio que tener GNL, que era una solución un poco más complicada técnicamente y un poco más cara. Hoy en día, y de ello hablaremos si podemos en el debate, el GNL se ha convertido casi en el vector de modernización del sector energético y especialmente el que le permite introducir competencia de verdad para tener unos precios mejores. Por lo tanto, la Unión Europea por primera vez dice tenemos que tener una estrategia europea de GNL. Segundo tema, el segundo eje que lanza la Unión Europea, y todo esto tiene escasos meses, es hablar por primera vez también de corredores. Entiende que en Europa, para tener seguridad de suministro, pero no solo eso, para hacer una lucha más eficaz contra el cambio climático y para tener una mayor competitividad al final de nuestros productos que compiten en otras partes del mundo, hablo desde Europa, pues con China, con Estados Unidos, con los países emergentes, tenemos que tener una verdadera, yo estoy hablando ahora fundamentalmente de gas, podemos hablar de electricidad también, pero centrémonos en el gas, tenemos que tener una verdadera red europea de gas, no lo que tenemos ahora, que es una yuxtaposición de redes estatales, para entendernos, que nacieron en su momento y que normalmente son redes telescópicas, de forma que cuando se acercan a las fronteras, prácticamente el caudal que puede circular por ahí no sirve para hacer ninguna transacción. Pues bien, la Unión Europea habla de corredores, después me referiré, y la tercera idea fuerza que lanza la Unión es que el Mediterráneo de alguna forma tendría que ser un hub de gas. Estas tres ideas son nuevas, bueno, nuevas, no quiero decir que no hubiéramos discutido en este sector sobre estos temas, pero es la primera vez que la Unión Europea las convierte en unos objetivos de política y que le encargan a la comisaría que preside Arias Cañete y a la propia presidencia de la Unión que avance en estos tres ejes al mismo tiempo hacia esta especie de, bueno, a lo que denominamos Energy Union. El mercado de GNL. Bueno, en este caso sí que me permitirán que, como dicen muchos de aquellos, voy a hablar de lo mío. Pues, Enagas. Hombre, Enagas somos la primera empresa europea en plantas de regasificación y la tercera del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro país ha estado durante muchos años aislados. Yo cuando era un joven ingeniero, antes Pilar, le agradezco la mención que ha hecho a los ingenieros. Sé que aquí hay algunos, bastantes, y a muchos los conozco, y tenemos un pequeño orgullo personal. Yo de joven trabajé con Pedro Durán Farell, que fue el que de alguna forma trajo el gas natural a España, y debo de decir que aprendí mucho. Yo he tenido 30 segundos de tema personal en mi vida, 3 o 4 jefes muy importantes y muy especiales, es decir, gente, en fin, técnicamente muy preparada, empresarialmente muy buenos, pero con personalidades fuertes. De ellos he aprendido mucho e intento que yo me sirva, ¿no? Bueno, pues entonces, efectivamente, nosotros en España, en la península, tenemos 8 plantas de regasificación, una en Portugal, 7 en España y una en concreto en Euskadi, BBG, a la que después me referiré. En toda Europa hay solo 24 plantas, 8 en la península ibérica. Esto ya nos da una idea de que nosotros tenemos ahí una cierta ventaja competitiva, no solo por el hecho de tenerlas, sino porque hemos acumulado no sé cómo llamarlo, un know-how, una práctica. Aquí está Juan Andrés Díez Dulzurrun, director general de Ingeniería de Enagas, y parte de lo que estamos haciendo ahora fuera es simplemente porque es lo que hemos aprendido a hacer aquí y ahora somos capaces, no nosotros solos, nosotros y muchas empresas, en concreto empresas vascas, que han trabajado habitualmente con nosotros, que ahora vienen fuera con nosotros a hacer proyectos similares a los que hemos hecho aquí, ¿no? En este sentido, la idea básica de la Unión es empezar a ver que lo que era el gas natural licuado, que insisto, parecía como una segunda solución, no era la óptima, era una solución de aquellos países que estábamos prácticamente aislados, digámosle, en fin, por razones geográficas. Hoy en día, especialmente a partir del fenómeno de la utilización masiva de shale gas en Estados Unidos, se convierte en la pieza clave para que pueda existir un mercado mundial de gas. Evidentemente, los gasoductos son muy importantes,
La mayor parte del gas se transporta por gasoducto de alta presión, pero por razones físicas, geográficas, de accidentes geográficos, pues no es posible o sería inmensamente caro hacer gasoductos, por ejemplo, que atravesaran el Océano Atlántico o el Océano Pacífico. Por lo tanto, la cadena del gas natural licuado se ha convertido ya, de hecho, en la cadena que intenta transformar un mercado de gas muy cerrado desde el punto de vista de competencia, porque era un suministrador, un comprador con unos buques que iban y venían, en el caso del gas natural, o con un gasoducto que va de A a B y no se puede mover por razones obvias, se convierte en un mercado mucho más abierto y que, por lo tanto, introduce dos cosas. Introduce competencia en los precios e introduce seguridad de suministro. La península ibérica, por nuestro aislamiento, se convierte, por lo tanto, en una pieza, o se puede convertir en una pieza clave, y en concreto Euskadi, hablaremos de ello. La primera planta de regasificación que se construyó en España, la construyó Pedro Durán Farell. Me acuerdo porque yo estaba en segundo o en tercero de carrera y ya seguía aquel tema. No pensaba yo en aquel momento que algún día, muchos años más tarde, de alguna forma, con toda la modestia, estaría en una posición similar. Se construyó en Barcelona una sociedad entre lo que era el origen de gas natural, que era Catalana de Gas, y la Estándar ESO, y traía gas de Libia, y aquello fue el inicio del gas natural en España. Bien, han pasado 40 y pico de años y afortunadamente pues podemos decir que tenemos 8 plantas y que funcionamos muy bien. Me referiré después también a un nuevo negocio que puede aparecer, digo negocio en término empresarial, que es el bunkering de gas natural licuado, que va a tener una extraordinaria importancia, quizás no tanto desde el punto de vista de volumen económico, aunque también, sobre todo, de lucha contra, digámosle, la contaminación, las emisiones de CO2 y favoreciendo la lucha contra el cambio climático. Esta es una estrategia, la estrategia de GNL. No me extiendo porque veo que ya me he comido la mitad del tiempo. Sepamos que la Unión Europea, en concreto la Comisaría de Cambio Climático y Energía, va a terminar en diciembre un paper, un primer paper sobre el tema de GNL. Nosotros diría en este caso Enagas, y me consta también que Sedigas, que es la asociación patronal de todas las empresas gasistas de España, que presidí yo en un cierto momento, pues hemos hecho aportaciones a este paper, y este paper tendría que ser la primera doctrina de la Unión sobre lo que sería el gas natural licuado. Segundo eje, los corredores europeos. Básicamente la Unión ha identificado, sin demasiada dificultad, que siguen persistiendo en Europa, podríamos decir, 3 grandes dificultades. Hay 2 islas, llamémosle energéticas, el entorno de los países bálticos y la península ibérica, que estamos alejados por motivos geográficos o del tipo que sea de la red central de gasoductos europeos, y existe un tercer dato, no diré problema, simplemente un hecho factual, que es que la mayor parte del gas que no se produce en la Unión Europea viene de un solo suministrador, que es Rusia. Podríamos añadir el segundo, que es Noruega, ambos formalmente fuera de la Unión, aunque la situación de Noruega y de Rusia evidentemente es diferente, pero es un dato muy importante. Y si nos vamos a las predicciones de los años 2020-2030, la dependencia de la Unión Europea en terreno de gas natural va a ser aún mayor. Por lo tanto, es evidente que la Unión se plantea entonces unos corredores para intentar mantener o crear unas redes que nos den al mismo tiempo seguridad de suministro, eficacia en la lucha contra el cambio climático y, no lo olvidemos, permitan a todos los países de la Unión tener unas herramientas de competitividad sin las cuales va a ser muy difícil que compitamos en el mundo que viene. Los 2 grandes corredores son el Western Corridor, que sería precisamente la conexión de la península con Francia, a ello me refiero después, y el Southern Corridor, que para entendernos no tenemos aquí mapas, un ingeniero sin mapas casi es como ir sin ropa, pero bueno, vamos a resolver este tema. Imagínense ustedes Europa. El Southern Corridor sería un poco todo lo que es el gas que está en la zona del Cáucaso e incluso en Rusia, este es un segundo punto que también hablaremos, puede entrar por Europa, hasta ahora no lo hace, por lo que sería, para entendernos, Turquía, Grecia, Italia y entrar hacia el centro de Europa. Esto es el Southern Corridor.
Enagas en concreto estamos presentes en los dos, y a ello vamos a hablar. Esto de los corredores, por lo tanto, la Unión también le ha dado por primera vez una gran dimensión. Todo lo que es la conexión con Francia, hasta hace muy poco, era un asunto bilateral, si quieren trilateral, contando a Portugal. Pero la Unión Europea, por decirlo así, animaba a ello, pero no entraba. Hoy en día se ha convertido en una issue, en un tema de la Unión Europea, y estamos ya dentro de uno de los corredores que la Unión ha dicho son claves para tirar adelante ahí. Es cierto, lo decía antes Pilar, y como directora general del EVE tienen esto mucha experiencia, los proyectos energéticos, y lo digo viendo a la gente más joven que hay aquí, estamos ahora tan acostumbrados a la inmediatez con el tema electrónico que cosas que puedan durar años pueden parecer que son del siglo XV. Bueno, pues no, el mundo energético es un mundo con una tremenda inercia. Si hoy aquí decidiéramos entre todos, por el motivo que fuera, tirar adelante un proyecto nuevo en Euskadi o en cualquier sitio, entre hoy y el día que estaría en funcionamiento, podríamos apostar que estaríamos entre 5 o 6 años yendo rápido, porque hay que hacer un proyecto, porque hay que tener hoy en día todos los permisos medioambientales, evidentemente, cosa que quizás hace 50 años no se necesitaba, porque hay que desarrollarlo, porque hay que convencer a todos los stakeholders que puedan estar afectados de que ese proyecto es bueno. Por lo tanto, la inercia, en este sentido, el mundo de la energía es una especie de gran portaaviones con una inmensa inercia, pero que al final, efectivamente, vira a estribor, a babor, toca en un puerto o en otro, pero que no lo puede hacer con la instantaneidad que un poco mentalmente hoy nos movemos todos, y sobre todo a la gente más joven, ¿no? Por lo tanto, hablamos de temas que en algunos casos llevamos años trabajando, en otros los vamos a desarrollar y que normalmente no son para mañana, salvo una cosa concreta que diré que es para el mes que viene, y esa pues la podemos disfrutar. Hablando entonces y bajando un poco a tierra, el Western Corridor. El Western Corridor es intentar establecer entre España, o si queremos entre la península ibérica y Francia, unas conexiones de gas que permitan resolver al mismo tiempo tema de seguridad de suministro y tema de competitividad. Históricamente, la primera conexión que hizo, que la inauguró mi antiguo presidente, Durán Farell, fue en el año 1996, hace ahora unos 20 años, en donde se hizo por primera vez una conexión atravesando los Pirineos por Navarra, y fue lo que hemos llamado el Calahorra-Lac. ¿Por qué se fue por esa dirección? Porque en aquella época Lac aún producía gas natural, es el origen de la industria de gas natural en Francia, y se vio de forma natural pues conectar la red española, que en aquel momento se alimentaba fundamentalmente de gas licuado, pues conectarla con Francia. Esa era una conexión que tenía una capacidad única de 2,5 BCM. España consume ahora unos 30, por tanto vemos que es una capacidad que no llegaba ni al 10%, y solamente en dirección norte-sur. Estaba muy pensada para suministrar a la península, que tenía poca o ninguna conexión internacional, algo de gas desde el norte. Con el paso del tiempo, y esto ha durado años de discusiones y negociaciones, hemos doblado la capacidad de conexión del Lac-Larrau, que es un poco como Calahorra-Lac, que es como le denominamos a este gasoducto. En este momento tiene 5,5 BCM de capacidad al año, y lo más importante es bidireccional, es norte-sur y sur-norte. Y de hecho, en la práctica, en algunos momentos, gas entre comillas, que está en España, español, es reexportado hacia el norte, hacia Francia o hacia otros países europeos, o gas del norte llega a España. Bien, esta es la primera conexión. La segunda conexión que se designó es lo que se ha denominado el Euskadur, que es una conexión que tenía que, digámosle, por Irún, teníamos que hacer una conexión hacia Hendaya o hacia Viriatú. Ahí esta conexión se ha hecho por partes. Primero se hizo una conexión física del gasoducto, pero de muy pequeño volumen. Esta conexión después, por la parte francesa, hace unos 7 u 8 años, se amplió, y finalmente ahora vamos a dar el paso decisivo. Antes déjenme una anécdota, que como estamos en Bilbao, creo que esto es una anécdota de Bilbao. En un mapa que se hizo hace 7 u 8 años, en una conferencia internacional, se hablaba de esta conexión, el Irún-Viriatú o el Irún-Hendaya.
en realidad había que hacer en Irún como una doble conexión y por un error salió, internamente, perdónenme, hablábamos del Irún-Irún. A ver, que quería decir que en Irún teníamos que hacer una segunda conexión para pasar la frontera, pero salió Irún-Irán. Y en una conferencia internacional, yo estaba presente, Juan Andrés estaba presente, se hablaba del Irún-Irán. Y la gente decía, ustedes van a hacer el Irún-Irán. Y a mí solo se me ocurrió decir, mire, es que somos de Bilbao. Bueno, yo no soy de Bilbao, perdónenme, pero claro, los de Bilbao podemos ir donde queramos, ¿no? Era un error. Pero bueno, sí que hemos terminado el Irún-Biriatú y lo que pasa que tenía hasta ahora, hasta hoy, una capacidad de conexión bajísima, 0,2 BCM año, que eso no es nada. No es nada, bueno, no está mal. De hecho, está sirviendo para alimentar la zona francesa de Hendaya y Biarritz de gas, porque fundamentalmente utilizan la mayor parte de días del año gas, digámosle que viene de Bilbao, para entendernos, pero no es una conexión internacional de alto nivel. Estamos construyendo una estación de compresión en Irún, que si todo va bien, la vamos a terminar antes del 31 de diciembre, fecha aproximada. Esta estación de compresión, la inversión no es muy importante, son unos 20 millones de euros, pero es fundamental porque permite multiplicar por 10 el caudal. Es decir, que a partir del 1 de enero del año que viene va a poder circular entre, digámosle, España y Francia, o Francia y España, pues 2 BCM, 2,1, que es 10 veces lo que funciona ahora. Si sumamos estos 2 BCM a los 5,5 que tenemos por la RAU, quiere decir que de aquí a 2 meses vamos a tener una capacidad de 7,5 BCM sur-norte o norte-sur, cuando hace 5 años teníamos 2,5. Es decir, habremos multiplicado por 3 y sobre todo tendremos 2 rutas. No hace falta decir que en el caso del Euskadur el núcleo principal de origen es la planta de BBG, a la que después hablaré, aunque puede funcionar también en sentido contrario. Por lo tanto, este tema está funcionando bien y la tercera pata, y voy justo de tiempo, es el Midi Catalogne, es el MidCat, que es por la parte del este y es, en el fondo, hacer la ruta de la Vía Augusta de los romanos, que, en fin, entraba en España, digamos, en fin, en la Hispania romana por el Pertús y seguía la costa más o menos hasta Cádiz. De hecho, yo siempre explico a alguno que me ha oído que los ingenieros al menos de Enagás, al final, después de muchas discusiones, cuando hay que hacer un trazado nuevo, ahora casi ya nos hemos hecho todos en la península, yo acabo preguntando, pero los romanos, ¿por dónde pasaron? Y entonces vemos por dónde pasaron los romanos y es el mejor. Es el más económico, tal, salvo que nos encontremos que en estos 2000 años haya pues una zona de especial protección de aves o tal, que nos tengamos que desviar. Pero desde el punto de vista topográfico, de coste y de seguridad, nuestros gasoductos, un día le pedí a Juan Andrés que hiciera un mapa de nuestros gasoductos y lo superpusiera con uno de los mapas que hay de vías romanas de diferentes profesores y prácticamente nos superponemos casi al máximo. Bien, el Midi Catalogne entonces tendría una capacidad de 7,5 y permitiría que todo el eje del Mediterráneo, para entendernos, que está directamente conectado al norte de África por 2 grandes gasoductos, el Medgaz y el Magreb-Europa, bueno, y a partir de ahí la red española está perfectamente mallada. Este es un paréntesis también hago, o sea, en España en este momento, afortunadamente, no tenemos prácticamente nunca un corte de suministro, porque tenemos no solo las 7 plantas de regasificación más 2 gasoductos que nos ligan directamente al norte de África, otros 2 que nos ligan a Portugal, que más bien son para transportar hacia Portugal gas, y estos 2 que he comentado, más el tercero, el MidCat, con Europa, sino tenemos una red muy mallada. Por lo tanto, hay días que el gas natural que se consume en Madrid puede ser que venga de Bilbao, hay días que puede ser que venga de Barcelona, o hay días que si en Bilbao en invierno no han podido entrar los buques, probablemente el gas que le llega o le llega de Argelia o le llega de Barcelona. Es decir, tenemos una red mallada. Lo más parecido a Internet, cuando se empezó a hablar de Internet, era mandar paquetes de información, pero no por una sola vía, por diferentes vías, y que al final se juntaran. Pues mire, la red de alta presión de Enagás más o menos es eso. Bueno, entonces en el MidCat, y por ir rápido,
hemos tenido unas larguísimas conversaciones con Francia. Finalmente la Unión Europea ha tomado la dirección de estas conversaciones y, por hacerlo corto, hace ahora unas 3 semanas en Bruselas hubo una reunión de tipo técnico muy importante en donde se decidió que para resolver los problemas de interconexión, estos problemas han sido que normalmente en España hemos estado siempre a favor de esta interconexión, Francia en principio también, pero con un matiz importante: la red francesa, más antigua que la nuestra, tiene algo que en España prácticamente no tenemos, son cuellos de botella, es decir, su red no está tan mallada y, por lo tanto, si le entrara un flujo de gas desde el sur muy importante o desde el norte tuviera que llevarlo al sur, no tiene la misma facilidad que la nuestra. Esto quiere decir que en Francia es cierto que para que estas interconexiones funcionen necesitan una inversión dentro de su propio territorio más importante. Pensemos que Francia tiene aún 3 zonas de gas. ¿Qué quiero decir? Que son como 3 fronteras internas en el país en donde a los agentes que mueven gas se les dice: dentro de esta zona no hay ningún problema, pero si usted quiere pasar de la zona 1 a la zona 2, norte, centro y sur, bueno, no siempre hay disponibilidad, ¿no? Como si tuviéramos unas autopistas que en determinados puntos tuvieran problemas de bottleneck. Y bueno, esto es lo que ha habido que discutir. No tengo tiempo para explicar los detalles. La solución inteligente, ¿cuál ha sido? Establecer la conexión del MidCat en 2 etapas. Una primera etapa va a ser la conexión física a través de la frontera, que esto estamos en condiciones de hacerlo, y vamos a conectar, para entendernos, Barcelona con lo que podríamos decir el primer nudo, la primera nudo de la malla francesa, que está cerca de Toulouse, entre Toulouse y Bordeaux, y digámosle que esa conexión va a empezar a funcionar. Calculamos que esto se puede hacer en un periodo de 3-4 años, y posteriormente se harían otras inversiones dentro de Francia que permitirían un mayor volumen. El volumen final tendría que ser unos 7,5 BCM, probablemente con la primera fase podríamos hacer la mitad. Pero eso quiere decir que de aquí a 3 años, por ejemplo, estaríamos transportando 11 BCM norte-sur o sur-norte, insisto, contra 2,5 hace escasamente 4 o 5 años. De ello hablaré, si quieren ustedes, más tarde. Y me queda el Southern Corridor, que es en estos momentos traer gas de Azerbaiyán. Hay 2 gasoductos, un gasoducto en Turquía, que es el Trans-Anatolian Pipeline, y un segundo gasoducto en territorio de la Unión Europea, que empieza en la frontera greco-turca, debe empezar en la frontera greco-turca, atravesar toda Grecia, toda Albania, el Adriático y enganchar en Italia con la red de Snam. En este gasoducto, este proyecto ya existe, es el Trans-Adriatic Pipeline. Estamos 5 grandes compañías europeas, 2 de ellas transportistas, nosotros y nuestros digámosle, amigos del Enagás belga, que se llama Fluxys, y entre los 2 pues tenemos más de 1/3 de lo que es este gasoducto, y este gasoducto tendrá cerca de 1000 kilómetros de longitud, puede transportar en una primera etapa 10 BCM, fácilmente doblables a 20, con una estación de compresión o 2, e incluso probablemente más. La idea de la Unión Europea es que este gasoducto aporte complementariedad a la oferta de gas en Europa. Yo creo que hay que considerar siempre a Rusia como nuestro gran proveedor. No hay que pensar que vamos a eliminar ese gas, no tiene ningún sentido, pero sí que lo podemos complementar tanto por razones de seguridad como incluso por razones de precio. Ese gasoducto, si todo funciona bien, estará en funcionamiento en el año 2020. Es una inversión muy importante, entre 5 y 6.000 millones de euros, de los cuales en Agast somos socios a la altura del 16%, ¿no? Bien, y por último, y ya voy muy corto de tiempo, el tercer eje de la Unión Europea, de la Energy Union, es la creación de un hub en general en el Mediterráneo. Esto enlaza perfectamente con la idea que ya hace tiempo que se ha desarrollado y del cual incluso pues, Ente Vasco y Enagás hemos desarrollado una primera sociedad pionera, que es la sociedad del hub, que está aquí en Bilbao. Posteriormente, muy recientemente, el regulador en España ha regulado por primera vez lo que va a ser el mercado secundario de gas.
con la creación de MIPGAS y bien, pues vamos a ver a partir de ahí cómo en los próximos meses o quizás en los próximos 2 años se desarrolla un mercado secundario que es fundamental, sobre todo para un tema de competencia, porque puede marcar precio, pero que va ligado, no lo olvidemos, a la conexión física. Los hubs existen porque existen conexiones físicas, existen lo que los anglosajones denominan crossroads. En Europa en este momento pues tenemos el National Balancing Point en el Reino Unido. ¿Por qué es un centro, un hub de gas? ¿Por qué? Porque tienen gas en el Mar del Norte, porque tienen 3 plantas de regasificación que reciben gas natural licuado y porque tienen 2 conexiones con Europa, con el continente, que permiten trasladar gas del Reino Unido a Europa o de Europa al Reino Unido, ¿no? Hay 2 o 3 más hubs, pero no hay más. Baumgarten en la frontera austríaca, el Tidal Transfer Facility en Holanda, en fin, 3 o 4 hubs, pero ¿y por qué existen? Porque tienen conexiones que les permiten poner en común gas del norte de Rusia o de Noruega, gas licuado proveniente de cualquier parte, ¿no? Bien, pues lo que nos dice de alguna forma la Unión Europea, hay que avanzar hacia que en el Mediterráneo tengamos también hub. Y eso quiere decir conexiones físicas. Dentro de esto, bueno, pues evidentemente España puede cumplir un buen papel tanto en lo que serían los corredores europeos, hemos hablado de las conexiones, en lo que es la estrategia de GNL y evidentemente en la estrategia de creación de un hub. Como voy corto de tiempo y hay que hacer preguntas, casi me centro ya un poco en lo que estamos haciendo en Euskadi, tanto en Agas como las infraestructuras que tiene Euskadi. Bueno, en Agas ustedes la conocen, déjenme que haga un minuto de publicidad. Somos el Transmission System Operator que operamos con una licencia europea. Inicialmente estábamos centrados en España por motivos obvios, cuando no tanto por la crisis como realmente por la enorme inversión que este país ha tenido que hacer en los últimos 12 años en infraestructura de gas, dado el crecimiento económico y sobre todo el crecimiento de la demanda de gas en España, nos ha llevado a que en este momento grandes proyectos en España pues quedan pocos. Nos quedan las 2 plantas de regasificación en las Islas Canarias, el MidCat y la estación de compresión del Euskadur, la tercera conexión con Portugal, que es el Trasosmontes Zamora y que está ligado al tema de los corredores, y algunas inversiones más de pequeño recorrido. Esto nos llevó en la compañía, como bien ha explicado Pilar antes, bueno, pues a pensar que si teníamos un know-how podíamos exportarlo, pero exportarlo nosotros no somos una empresa constructora, somos una empresa que cuando opera una infraestructura literalmente la enterramos bajo tierra y estamos 20, 30 o 40 años en ella. Por lo tanto, hay que tomar las decisiones muy bien pensadas y decidimos expandernos en lo que sabíamos hacer. Escogimos una serie de países, por hacérselo corto, tenemos 3 grandes ejes. Un eje que es la Unión Europea, y en este sentido pues estamos presentes en las interconexiones, en el proyecto del Trans-Adriatic Pipeline, y hace 6 meses, conjuntamente con Fluxys de Bélgica, hemos comprado el Enagas sueco. Esto suena como si hemos comprado algo muy grande, también hay que decir, Suecia es un gran país, pero con 8 millones de habitantes, por lo tanto, la red sueca estaba a nuestro alcance desde un punto de vista económico y somos en estos momentos los copropietarios de la red sueca, con la intención de hacer una planta de regasificación en el Báltico, básicamente dirigida al bunkering, al que después me voy a referir, aunque sea rápido, ¿no? El segundo eje es estar en el eje americano, en donde gracias al shale gas y al enorme desarrollo energético en materia de gas de 3-4 países, pensábamos, y hemos acertado, creo yo, que nuestra experiencia era útil, y en este momento tenemos unas fuertes inversiones en México, en Perú y en Chile. Y el tercer eje, que está en estudio, es la posibilidad que en otras partes del mundo exista cadena de gas natural licuado, plantas de regasificación, etcétera, y en ello estamos. Esto ha permitido que en Agas, pues como muchas empresas, hemos sufrido la crisis, pero hemos podido encontrar unos nuevos mercados que han hecho, bueno, primera cosa,
En Enagas no se ha despedido a nadie por motivos, digámosle, de la crisis, sino que incluso hemos incrementado la plantilla. Hemos pasado de unos 900 y pocos trabajadores pues a 1.250, 1.300. Hemos también cambiado nuestra piel como empresa cotizada. Antes éramos una empresa cotizada, primero controlada por, digámosle, por lo que era la empresa padre, que era Repsol y Gas Natural, de la que yo provengo. Posteriormente, por obligaciones de la Unión Europea, esta empresa es obligada poco a poco a abandonar el accionariado. Entramos en una segunda etapa en donde hay un núcleo duro de accionistas españoles, fundamentalmente entidades financieras, por ejemplo BBK, fue un accionista histórico y yo estoy muy agradecido de ello, de Enagas, y también después, pues por toda la situación de las nuevas normas bancarias, etcétera, todas estas entidades fueron abandonando el accionariado un poco a su pesar y, si quieren la frase, yo como ingeniero y como catalán cogí la maleta que yo he de hacer de vendedor y fuimos a buscar a inversionistas internacionales, y en este momento Enagas tiene pues uno de los free floats más elevados del IBEX, es poco conocido. Tenemos el 95% de free float, y de este 95%, el 90% son inversores internacionales de largo recorrido, un tercio más o menos en Estados Unidos, otro tercio en el Reino Unido y el otro tercio en Europa continental, fundamentalmente, básicamente entre Francia, Alemania, Suiza y Noruega. El Fondo Soberano de Noruega, el del petróleo, pues Norges Bank, tiene pues un 2,5% aproximado de la compañía. Quiere decir, por lo tanto, que somos una empresa, desde el punto de vista de empresas cotizadas, con una gran exposición internacional y quizás también, por qué no decirlo, con un know-how que nos ha hecho tener una governance pues más anglosajona y menos de tener uno o dos accionistas que son los que tienen el control de la compañía, ¿no? Bueno, por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo de internacionalización y voy ya directamente en Euskadi. En Euskadi, en primer lugar, yo diría que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho siempre y en parte gracias a nuestra colaboración histórica con el Ente Vasco de la Energía. Digo histórica porque ya en los años 70 y 80 existió una primera colaboración entre lo que fue el inicio de Gas de Euskadi y de Enagas. Después las legislaciones, etcétera, evolucionaron y finalmente, ya en un entorno totalmente liberalizado y diferente, hemos vuelto a rehacer esto. Y nosotros en este momento, por hacerlo corto y rápido, voy a decirlo de otra forma, cómo el gas en Euskadi cumple estas tres nuevas reglas de la Unión Europea: eje de LNG, los corredores y el tema del hub. Bueno, pues primero, LNG, tenemos la planta de BBG, en donde Enagas tiene un 50%, el Ente Vasco de la Energía otro 50%, y tengo que decir pues que nuestra relación y nuestra discusión como partners ha sido siempre muy buena. Por tanto, ahí cumplimos un primer eje de lo que es la Unión Europea. El segundo eje, que son los corredores, es evidente que la red de transporte de alta presión de Euskadi está controlada por una sociedad que se denomina Enagas Transporte del Norte, en donde Enagas tiene la mayoría, el Ente Vasco también está presente, y es lo que nos permite mover gas a lo largo de la península y también hacia la frontera o recibirlo. Y finalmente, en lo que es el hub, pues es evidente que desde el primer momento hemos estado todos empujando proyectos en esta dirección, y yo espero que, acompasándose a que estas infraestructuras van realmente a existir, estas interconexiones físicas, vamos a poder tener un mercado secundario a través de la norma general que ha hecho el Gobierno sobre el tema de hubs. Antes de terminar, quiero comentar lo del bunkering. Como consecuencia de medidas ambientales mucho más rigurosas, se está implantando en ciertas partes del mundo la obligación de que los barcos, los buques que navegan, determinados buques en determinadas zonas, no pueden contaminar tanto como contaminan ahora, y se les obliga a que en determinadas circunstancias cambien su combustible habitual por gas natural licuado. Lo hago muy rápido porque voy fuera de tiempo. Esto quiere decir que en los principales puertos se está ya pensando en disponer, digámosle, de servicios, de facilities que le permitan
repostar a estos buques, sea en el puerto, sea en alta mar, pero para ello tienen que tener gas natural licuado, lo cual quiere decir que si tienes una planta de regasificación cerca, pues lo tienes mucho más fácil, ¿no? En Agas estamos en este momento, yo creo que podemos decir, liderando, con un conjunto de instituciones españolas, puertos del Estado, una serie de empresas, armadores, un proyecto europeo que intenta, digámosle, poner en práctica esto, y en el caso concreto de BBG hay ya un proyecto, incluso ya pues con un armador vasco, con otra empresa, con nosotros, que utilizando el gas natural licuado, que de forma natural tenemos en la planta de BBG, podemos alimentar, digámosle, buques. En Agas en concreto no compramos ni vendemos gas, cuidado, nosotros solo somos el infraestructurador, si me permiten el palabra, pero que ayudamos tanto a los que compran gas como a los que venden o a los armadores digámosle, a lo que será un nuevo negocio. Esto quiere decir, en definitiva, que habrá que disponer de gas natural licuado, origen, la planta de regasificación, habrá que tener unas gabarras que transporten el gas licuado con seguridad, bien a una instalación del puerto o de los puertos. Desde aquí se puede servir, por ejemplo, Santander, Pasaia, en fin, no es un tema que la distancia sea un problema, y a su vez ahí habrá que haber una instalación para que los buques, o bien directamente o a través de una gabarra, puedan suministrarse de este gas natural licuado. El proyecto de Suecia, por cierto, hemos comprado Suedgas, entre otros motivos, porque hay un proyecto muy importante en el Báltico, en Suecia, país que además cuida mucho el medio ambiente, es quizás de los países que está en punta, para hacer esta sustitución obligada de fuel contaminante por gas natural licuado que contamina 2 o 3 veces menos. Ese es un proyecto que vamos a desarrollar. Por lo tanto, ven ustedes que, bueno, nosotros hemos hecho una serie de inversiones importantes en Euskadi, unos 600 millones en los últimos 6 años, y tenemos ahora pendientes un par o tres de proyectos que dependen de la planificación que a partir del año que viene el Gobierno pues tendrá que tirar adelante. Como prácticamente ya no me queda tiempo, simplemente termino dando un dato. La demanda de gas en Euskadi ha ido muy bien en este año 2015, se ha incrementado casi en un 4%, 3,5% para ser exactos, estoy a 30 de septiembre, y por lo tanto es una buena noticia, es decir, por primera vez la demanda de gas total sube en Euskadi y en España, y bueno, pues esto yo creo que nos tiene que ayudar a todos a pensar que dentro de la situación complicada que ha pasado toda España y toda Europa desde el punto de vista económico, a nivel macroeconómico estamos saliendo adelante. Es cierto que cuando hay una crisis no todo el mundo sale de la crisis a la misma velocidad, esto es evidente, pero por ejemplo, y lo vemos con el consumo de gas, las grandes y medianas empresas que tienen un buen funcionamiento y que exportan, hace ya un par de años que están funcionando muy bien, y seguramente, o con toda seguridad, este beneficio va a ir llegando a toda la masa económica y la masa empresarial. Insisto, no todos a la misma velocidad, porque esto no puede ser o es muy difícil. En todo caso, creo que ya estoy prácticamente a las 10. Les agradezco mucho la atención. No me han gritado durante el rato ni sé. Espero que no se hayan aburrido, y si los organizadores lo creen oportuno, pues podemos ahora hacer un pequeño debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Los que sois habituales ya sabéis que, y veo que debe haber muchos habituales, porque antes de terminar la conferencia ya nos habían lanzado las preguntas. Tenéis unos tarjetones que, bueno, yo intentaré leer las preguntas. Alguna os agradecería a veces que las preguntas sean breves. Y a partir de ellas hacer un poco de diálogo. Parece que el tema del bunkering era algo que ya la gente traía preparado, porque antes incluso de que tú hablaras, pues hay ya varias preguntas en relación con el bunkering, fechas, para cuándo, si estará preparada BBG para hacerlo, cuándo podría ser una realidad, si será un gran mercado. Es decir, un poco como... A ver, en BBG ya se han hecho pruebas, digámosle, estas últimas semanas, digámosle, técnicas, y por lo tanto podríamos decir que estaríamos ya en condiciones de poder suministrar gas natural licuado a, digámosle,
lo que nos falta ahora un poco en toda España en general y en toda Europa es toda la cadena, ¿eh? Pero en BBG en concreto se han hecho pruebas, incluso ya con buques Gabarra de prueba. ¿Qué hace falta entonces? Bueno, hace falta quizás pues tener, en fin, una pequeña plataforma que está prevista pues para poder suministrar con más facilidad. Hay un proyecto que es este, que está dentro de este paraguas de un proyecto europeo que lidera Enagás, tengo que decir, porque todos los agentes que están en el proyecto decidieron que fuera Enagás un poco el que empujara el proyecto. Entonces hay en concreto ya incluso un buque concreto que en un astillero vasco va a ser, podríamos decir, reconvertido a buque para poder transportar LNG, digámosle, desde la planta, bien al interior del puerto de Bilbao, bien a otros puertos cercanos, y a partir de ahí se podría iniciar inmediatamente esto. Hay otros dos proyectos. Bueno, esto además se está repitiendo en España, se está empezando ahora con otros puertos a hacer el mismo esquema. Lo tenemos también previsto, por ejemplo, pues con la planta de Barcelona, la planta de Huelva, y hay incluso ya algunos, pero eso no tiene que ver con nosotros, pero sí con esta idea. Hay ahora ya dos grandes buques que están en construcción, ferries, que ya van a funcionar fundamentalmente con gas natural licuado, con lo cual quiere decir que se tendrán que venir a repostar bien a Bilbao, bien a Barcelona, bien a alguna de las plantas en las que hay. Por lo tanto, el bunkering quizás no va a ser un tema de un gran volumen económico, pero yo creo que tiene una importancia medioambiental muy grande, porque estamos todos muy preocupados con las emisiones de CO2, etcétera, pero se centró mucho y únicamente en la industria, y claro, la industria quizás crea, pues no sé, el 30% de lo que podríamos decir la contaminación, o más que la contaminación, las emisiones de CO2. El resto viene del amplio mundo de transporte, el consumo, digámosle, doméstico, y este tema es un tema clave, y ahí, por lo tanto, con el bunkering, se le llama bunkering porque en el mundo de los buques, como probablemente conocen todos ustedes, pues lo que es el suministro de combustible, o sea, bajo bunkering está cualquier cosa, fuel, etcétera. En este caso, para precisar, sería bunkering de gas natural licuado. E insistimos, claro, esto necesita tener una planta de regasificación, no necesariamente al lado. En este proyecto que estamos liderando está incluso la posibilidad, por primera vez, de trasladar LNG en tren. Se puede, de hecho, se traslada en cisternas ya, BBG lo hace, pero en este caso sería, pues, es decir, pero este es un proyecto además que no es que sea un proyecto español, es que en este momento en el mundo de la navegación lo que está más en punta del punto de vista de lucha contra el cambio climático es precisamente esto. Esto quiere decir también, evidentemente, que los armadores tienen que ir pensando en ir adaptando los buques a este doble consumo. Esto no es automático, lo va a ser para los buques nuevos, lo va a ser quizás para aquellas empresas más preocupadas de que este tema sea para ellos incluso como una homologación, pero esto va a avanzar en determinadas zonas del mundo, por ejemplo en los países escandinavos, como una, llamémosle, novedad que si hubiéramos hablado de ella hace 3 años, pues bueno, algún experto hablaría de ella, pero no sería un tema. Hay algunas preguntas también en relación con el hub gasista, ¿no? Y concretamente, bueno, pues fechas, plazos en los que se prevé y cuál sería el papel dentro de este hub de la sede de Bilbao. Bueno, el reglamento, digámosle, que acaba de crear el mercado secundario es tan reciente que creo que salió hace... El reglamento no, perdón, el Real Decreto. Creo que ahora tiene que salir un reglamento que me parece que está en el Consejo de Estado, y por las fechas en que estamos y con, digámosle, unas elecciones generales a 2 meses vista, me imagino, yo no puedo dar fechas, tampoco soy quien para hacerlo, pero me imagino que realmente el desarrollo de esto pues va a ser a lo largo del año 2016, y ahí vamos a ver un poco todos los agentes que estamos implicados, pues cómo lo coordinamos y cómo lo hacemos. Ahora, yo siempre insisto, esto es fundamental, pero necesitamos las conexiones físicas, es decir, el hub no puede existir, no cualquiera, si no tiene realmente una conexión física. Otra cosa es después que, existiendo la conexión física, puede haber una parte del negocio del hub que es financiera, pero porque de alguna forma existe conexión física. Pongo un ejemplo. España, en concreto, una empresa, en fin, que ahora no nombro, pero una empresa que tiene sede en el País Vasco, tenía o tiene un contrato de gas con Noruega.
A veces ese contrato de gas viene físicamente, digámosle, de Noruega. A veces ese contrato de gas es un intercambio en frontera francesa de gas del norte con gas del sur, con lo cual la molécula que finalmente llega aquí probablemente no es la molécula noruega. No hace falta. En determinados puntos dices, mira, yo te deposito gas, me lo invento, en la frontera belgo-alemana, y otra empresa dice, yo lo depositaré, te lo daré en frontera, digámosle, hispano-francesa. Por lo tanto, el hub permite este tipo de... Ahora, necesitas una interconexión. Esto ha sido un tema que incluso a veces con los responsables políticos de las anteriores comisiones costaba un poco de hacer entender, porque entonces si tú decías que tenías una interconexión que a lo mejor no iba a funcionar todos los días, decían, entonces no es necesaria. Decías, espere, es que el mero hecho de que exista es la que permite un tráfico que en algún momento, pues al final el gas, no sé, pongo un ejemplo, en la planta de Bilbao, en BBG, en la planta de Barcelona, pues estamos, sobre todo en los 2 años anteriores, cuando el gas licuado se iba fundamentalmente a Extremo Oriente, recibíamos gas licuado en proveniencia, pues yo qué sé, pongamos de Qatar, por decir algo, de un operador gasista, y decía, mira, lo deposito en la planta, pero no es para consumirlo en España, lo voy a consumir en otro sitio. En este momento no te puedo decir dónde. Lo consumía, pagaba unos peajes y al cabo de una semana, lo simplifico, decía, mira, he encontrado una necesidad de otro operador que necesita este gas licuado, pongamos en Brasil, y otro buque venía y nosotros recargábamos otra vez, y esto se hace en BBG. Por lo tanto, empieza a existir un mercado mundial en donde a veces la transacción física se realiza, a veces es un intercambio. El otro dice, mira, yo tenía un gas, vamos a suponer en Perú, lo tenía que llevar a Brasil, ya no lo llevo yo, lo llevas tú y ese gas lo utilizo para otra cuestión, ¿no? Puedo hablar más de esto, pero nos iríamos a... Eloy, seguro que tú tienes alguna pregunta que quieres hacer. Sí, pues muchas gracias por la espléndida conferencia. Yo tenía 2 temas que quizás me interesaría, creo que serían interesantes para todos y particularmente para nosotros también. Has mencionado al principio los temas geoestratégicos y los temas de dependencia, el énfasis de la Unión Europea en esos 3 ejes importantísimos y la relevancia que tiene el hecho de que sean explícitos, pero el tema del desarrollo de los propios recursos domésticos, en concreto, en este caso, el tema del gas no convencional, pues el gas, yo creo que es también un tema importante y de interés, y nos gustaría conocer un poco tu opinión. Y si hay tiempo y el moderador lo considera oportuno, hay un segundo tema que va ligado un poco al tema de crecimiento y competitividad, ¿no? Has mencionado que las estadísticas ahora o la realidad de la demanda es halagüeña, pero hemos pasado por épocas, creo que estamos como a 10 o a más de 10 años de la situación de la demanda. En ese sentido, ¿cómo se ve el crecimiento de la demanda y el crecimiento del gas natural, incluso con nuevos segmentos de mercado en ese sentido, y cómo eso también afecta un poco a la economía del conjunto del sistema y al crecimiento y a la competitividad de la economía en general, ¿no? Sí, es otro punto que... Bueno, no sé si me podré examinar de tantas cosas al mismo tiempo. Eloy, te agradezco las preguntas. Intento ir rápido. Shale gas, fundamental. Primero, el shale gas, para los que no lo conozcan, es gas natural, ¿eh? La diferencia entre el gas natural y el shale gas es, por decirlo así, en la forma en que se encuentra o en la facilidad que tiene para ser extraído, pero en realidad hablamos de gas natural. El shale gas, en realidad, es, por simplificar, gas natural a mucha profundidad, en roca madre, muy embebido, de forma que extraerlo era costoso, complicado y con una productividad muy baja. Había que hacer muchos pozos y los pozos se secaban rápidamente, por decirlo rápido y mal. Ha existido siempre, sobre todo en Estados Unidos, pues se sabía de su existencia y existían, pues no sé, 15.000 pozos de shale gas, pero que por razones económicas era tan costoso extraerlo que en principio solo se hacía en momentos punta, en invierno, etc. Yo tengo un ejemplo que lo explico en las conferencias que puedo dar. En el año 2006, yo era, siendo presidente de Sedigas, y algunos de los que están aquí estábamos ahí, se organizó el Congreso Mundial de LNG, que se hace cada 6 años en un país productor y cada otros 6 en un país consumidor.
Sedigas presentamos la candidatura de todas las empresas, lo hicimos en Barcelona, fue un éxito de congreso, fue el congreso creo que ha tenido nunca más atendís, 4.000 personas ahí y tal, y organizamos mesas redondas de todo tipo. Cuando venía el ministro argelino del petróleo, bueno, ya había 1.500 personas en la sala y tal. Y se nos ocurrió al comité organizador, yo era el chairman mundial teóricamente, bueno, teóricamente no, era el presidente del congreso, y decidimos hacer una charla, sobre shale gas. 35 personas, 35, en el subbasement, en un subsótano del hotel donde lo hicimos, y eran 35 ingenieros, permitidme la expresión, frikis, expertos, no le interesaba a nadie. Año 2006. En el 2010, shale gas ha revolucionado el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y este es un tema interesante, incluso aquí, por ejemplo, en Euskadi, que tiene conciencia industrial, historia industrial y una base industrial. La subida de precios del petróleo en los años 2000 hizo que fuera más fácil explotar shale gas. El shale gas, por las características, tampoco eran campos muy grandes en mano de una sola compañía. Eran pozos muchas veces, es decir, si hubiéramos sido americanos, pues no sé, a lo mejor Eloy y yo habríamos hecho, por decir algo, una pequeña sociedad con Juan Andrés, y habíamos montado un pequeño, permitidme la expresión, una pequeña empresa con un pozo y tal, y le iríamos añadiendo, supuesto que supiéramos mucho, pues técnica, pues ahora le ponemos una bomba que vaya mejor y tal. En definitiva, lo fundamental fue que antes solo se perforaba verticalmente y después se empezó a perforar en J, por lo tanto haces una perforación vertical y una horizontal. Conclusión, en 4 años hay una explosión tecnológica de conocimiento, de alguien que hace piezas y dice, hombre, pues mira, esta pieza que se rompe te la voy a hacer de otro tipo de acero, pero esto no lo inventa un premio Nobel, no, lo inventa un pequeño taller que trabaja con la empresa de, digamos, tal, o con la empresa de ingeniería, y los americanos, bueno, pues en este momento son prácticamente autosuficientes, ¿no? Por lo tanto, tiene extraordinaria importancia. Problemas que conlleva el shale gas, que es a lo que yo voy a ir rápido. Evidentemente, conlleva problemas de tipo medioambiental que hay que saber resolver. Estados Unidos es un país muy grande, enorme, con una densidad de población muy pequeña y, por lo tanto, la mayor parte de explotaciones de shale gas se han hecho en sitios en donde literalmente no vive nadie. En Idaho, en North Dakota o South Dakota, pues vive muy poca gente y son zonas inmensas. Los problemas que ha habido en Estados Unidos, que han sido los que han sido conocidos por todo el mundo, son cuando ha habido explotación de shale gas en zonas densamente pobladas, por ejemplo, Pensilvania o Nueva York. El estado de Nueva York, o más exactamente, el estado de Nueva York prohibió hace poco hacer explotación de shale gas, bueno, porque es un estado muy denso. Entonces, los problemas que conlleva son, primero, evidentemente, hay que hacer perforación, eso quiere decir pues movimiento de máquinas, movimiento de no sé qué, y hay una ocupación del terreno, de las carreteras, que hay que tenerlo en cuenta. Segundo, fundamentalmente, hay que introducir líquidos que normalmente es agua, agua a presión con algún disolvente para romper la roca, y eso quiere decir que después tienes esos lodos, los tienes que reinyectar bien. Evidentemente no puedes contaminar acuíferos ni los puedes tirar a la rambla que tengas más cerca al torrente, evidente, esto es evidente. Y después, tercero, en algún caso ha habido movimientos sísmicos, como los suele haber siempre que hay o perforaciones o simplemente se rellena el vaso de digámosle, de un pantano, has construido una presa y vas rellenando de agua poco a poco y se producen pequeños movimientos, ¿no? Eso normalmente no ha causado problemas, pero en algunas partes de Estados Unidos sí, y esto es lo que ha hecho que la opinión pública, con razón, haya dicho, oiga, esto del shale gas es terrible y no puede ser, ¿no? En Europa, pues seguramente tenemos shale gas, hay shale gas en Euskadi, con casi toda seguridad, y lo puede haber en general en España, podríamos decir, en la falda de la cordillera Cantábrica y en la falda de los Pirineos. Esto es lo que dicen los geólogos. Pero somos incapaces, hoy por hoy, somos incapaces todos juntos de explotarlo, porque inmediatamente el ayuntamiento de turno, con una cierta razón, te diría, oiga, no, yo no le doy el permiso porque esto es muy complicado. Yo creo que hay una corriente, déjame decir, de ingenieros que pensamos
que es perfectamente posible explotar shale gas, hablo en general, en condiciones medioambientales correctas. De la misma forma que la industria hace 50 años contaminaba. Yo siempre explico, yo nací en Barcelona, en el ensanche de Barcelona, como sería decir aquí, pues en el ensanche de Bilbao, y en La Manzana había una fábrica pequeña con una chimenea. Claro, hoy en día a la gente joven le dicen que donde él vive, en el patio interior, hay una chimenea, y dice, oiga, ¿pero esto qué es? Bueno, pues era una ciudad industrial, lo sigue siendo en parte, pero evidentemente hoy la industria no contamina. Nadie tira residuos al río o a una zanja, y si lo hace, evidentemente, es multado, ¿no? Por lo tanto, habría que avanzar en este camino. En fin, esto es un tema que quizás ahora no tenemos tiempo, pero yo creo que es factible una explotación, y eso, claro, nos da un recurso que no tenemos, hablo en España o en Europa en general, que tiene un precio muy importante, y no olvidemos que este tipo de industria, la propia infraestructura que hacemos en Agas, somos en pequeño un ejemplo, necesitas tener al alrededor tuyo un entorno industrial, de talleres, de empresas. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en México terminando un gasoducto y una parte de la tubería, bueno, la concesión nos obligaba a comprar el 50% de la tubería en México, pero el otro 50% donde quisiéramos. La hemos traído del País Vasco, de una empresa concreta. Quiero decir, esa explotación nos permitiría avanzar. Termino. Yo creo que en la Unión Europea no explotaremos el shale gas si no somos capaces de hacer, quizás la propia Unión, un marco muy estricto de condiciones medioambientales que diga, así usted puede explotarlo, así no lo puede hacer. Entonces, es evidente que no vas a explotar, pues no vas a poner un pozo de este tipo, pues yo qué sé, entre Bilbao y Portugalete, por decir algo. Es obvio, por la densidad de población y tal, pero sí lo puedes hacer en otras partes en condiciones. Esto hemos avanzado muy poco, digo hemos papal, de todos, porque también pues, muchas veces la opinión pública, antes que discutir, ha dicho no, y estamos un poco ahí. Pero yo creo, y a lo mejor, mira, la cátedra y orquestra pueden ayudar en este sentido, que una primera reflexión sobre este tema, tranquila, y hacer incluso unas pruebas que se pudieran hacer para poder tener un cuadro que diga, mira, con estas condiciones usted, empresa X, puede explotar shale gas. Con estas condiciones, no. Esto sería un camino. Y el otro, la demanda. Vamos a ver. La demanda de gas, efectivamente, ha bajado en España, no tanto por la crisis como porque el gas que se destinaba a generación eléctrica, que subió muchísimo desde finales de los 90 hasta el 2006-2007, con la enorme cantidad de renovable que se ha puesto en marcha, probablemente más potencia instalada de la que se había pensado inicialmente, ha hecho que eso no se demande y, hombre, ha subido ahora el consumo de gas, pero en pequeña cantidad. Y después hay otro factor. Yo creo que en Europa y en España la demanda de gas va a ir subiendo, pero en poca cantidad. Pero eso no es mala noticia, va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque somos mucho más eficientes. No me refiero a nosotros, a las industrias. En España el mayor consumidor de gas son las industrias, grandes, medianas o pequeñas. Y normalmente suelen ser las industrias más en punta y que exportan. Hace unos años la demanda industrial de gas era equivalente al PIB. Subía el PIB 1,5, subía la demanda 1,5, más o menos. Ahora la demanda de gas industrial es algo así como 2/3 del incremento del PIB. Si el PIB en España se ha subido un 3, por hacer números redondos, pues la convencional te sube un 2. ¿Qué quiere decir? Que es que las industrias son tremendamente más eficientes, lo cual es positivo. Siempre que hay una crisis, la industria se hace más eficiente, porque la que no se hace eficiente cierra. Y por lo tanto los que continúan consumen menos gas. Eso ya lo sabemos los transportistas, pero por ejemplo calculamos que para España el año que viene podemos tener en los próximos años un incremento de demanda del 4%, en donde una parte importante es el gas industrial y otra parte no despreciable es el gas doméstico, el que llamamos doméstico comercial, y ya termino, porque en España hay una densificación de clientes muy baja. En España teníamos, antes de la crisis, 6 millones y poco de clientes. Ahí mezclamos tanto los domésticos como las fábricas, ¿no? Bueno, durante la crisis hemos crecido a un ritmo de 70 a 80.000 clientes al año. No es mucho.
Antes de la crisis crecíamos a un ritmo de 400, 500.000 clientes. Se ha crecido a un ritmo de 50 o 60.000, pero a finales del año pasado, pues yo creo que teníamos ya 7 millones de clientes. Hablo en España, de clientes, 700. Bueno, y si la situación económica, como todo parece, mejora, ahí también hay un vector de crecimiento. Pensemos que hay 23 millones de clientes eléctricos y solo 7 de gas. Nunca habrá 23 de gas, pero podemos tener 10, 12, ¿no? Por lo tanto, yo ahí sería optimista. Ahora, sabiendo que las demandas cada vez son más eficientes, afortunadamente, y por lo tanto no creceremos a ritmos muy grandes, ¿no? Sí, perdona. No estará abierto, yo creo. ¿Está? A ver. Sí. Sí. Si me permites, quisiera abundar en el tema que has indicado del bunkering. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que para el gas en sí mismo no es un negocio, pero quisiera saber tu opinión, si lo ves como arrastre o como inductor de la potenciación de otras industrias, porque nosotros que estamos trabajando con vosotros en este proyecto europeo del bunkering, estamos, entre otras cosas, porque creemos que puede arrastrar a navieras, astilleros, pequeños talleres. Es decir, no nos vamos a hacer ricos, pero podemos ayudar a otros, entre comillas, no sé si a hacerse ricos, pero a entrar en una nueva tecnología, a empezar a desarrollar un tipo de negocio, repito, en navieros, astilleros, que hasta ahora no tenían. Entonces, a mí me preocupa eso mucho como arrastradora de potenciales industrias a mi alrededor. Quisiera ver si tú lo ves así, y creo que eso es posible, como tú has indicado, porque si no está la planta de regasificación de Bilbao, la de Barcelona, pues hasta luego, señores. O sea, entonces, un poco, si lo ves como la energía o el gas como arrastrador de otras industrias. Totalmente de acuerdo, es decir, coincido con tu opinión, el bunkering en sí no es que sea un negocio en términos de volumen muy grande, pero es arrastrador efectivamente, porque quiere decir que va a haber armadores que van a tener que construir gabarras, que va a haber que construir pequeñas facilities en los puertos cerca de la planta o lejos de la planta, habrá que transportarlo por buque o por tren. Bueno, y esto genera además una tecnología que seguro que en este momento tampoco la tenemos al 100% estudiada. Y por eso yo antes comentaba, en el caso concreto de Euskadi, que el hecho de que tenga una planta de regasificación, un almacenamiento, que lo hemos olvidado, el almacenamiento de Gaviota, que es de Nagas y que funciona perfectamente delante de Bermeo, una red de gas, digamos, comparado con lo que es la superficie del territorio, claro, Euskadi es muy denso, muy fuerte, y con conexión internacional, y con un caldo de cultivo industrial que existe, que preexiste, y que por lo tanto puedes encontrar, a veces Juan Andrés lo comenta, que para algunas piezas muy delicadas de plantas de regasificación o en nuestros gasoductos tenemos que comprarlo pues a las pocas empresas que existen en el mundo que son capaces de hacer una determinada pieza complicada, pero después nos fijamos y vemos que parte de esa pieza ha sido hecha, por ejemplo, aquí, en Euskadi, en un taller, en una fábrica. Es decir, hay toda una tecnología que va detrás, en el caso concreto de la energía, que yo creo que es muy importante. Y en el mundo que vivimos hoy en día, es decir, en un mundo global, con mucha volatilidad, con muchos problemas, la estabilidad institucional y política que tiene Euskadi en este momento es muy importante. Ayuda también, ya que estamos aquí en Bilbao, lo puedo decir yo, que tenemos cosas hoy en diferentes países, que nos movemos y que estamos bien en todas partes, pero notas, es decir, que exista una estabilidad, en este caso el ente vasco, con el cual nos entendemos bien, que hacemos proyectos conjuntos y del cual efectivamente, seguramente nuestras dos instituciones, el ente y la empresa, con eso no vamos a hacer que nuestros beneficios sean mucho más grandes, pero estamos convencidos, primero, que vamos a hacer un esfuerzo en tema de cambio climático muy importante, y dos, que vas a crear o vas a ayudar a crear a tu alrededor, a crear o a sacar partido de una serie de expertos y de gente que va a encontrar ahí un camino. Ahí yo eso lo creo mucho
y el tema de las interconexiones va a cambiar también un poco la revolución. Por ejemplo, el que tú puedas disponer de gas, en este caso en concreto a ambos lados de la frontera francesa, también a medio plazo puede hacer que industriales que están en un sitio o en el otro piensen instalarse en el otro lado por un conjunto de motivos, de tipo, es decir, hoy en día las deslocalizaciones son siempre mal vistas, porque quiere decir que alguien que está en un sitio se va a otro, pero como estamos en un mundo global, al final hay que pensar que incluso un día aquí tú puedes tener a alguien, no sé, pues imagínate, chino, por decir algo, que iba a hacer una industria en el sur de Francia y puestos a hacerla, le da prácticamente igual hacerlo al otro lado, si aquí encuentra la infraestructura y, digámosle, y el encuadre institucional que le permite facilitar eso. Por eso ahora, cuando hablamos de economía, de progreso y tal, en la propia Unión Europea se habla tanto de realmente romper las fronteras, que tú tengas unos precios de gas que sean razonablemente similares, y ahí está el tema del hub y de la interconexión. Hoy en día los precios de gas en determinadas partes de Europa son algo más caros que en otras, simplemente porque el acceso es más complicado o porque están en manos de un solo suministrador, que lógicamente pues es muy humano, pues pone el precio. Es decir, no estamos aún, por decirlo así, en un mundo plano, estamos en un mundo que tiene muchas montañas, y en concreto en el terreno del gas, que es más fácil de hacer que en el terreno eléctrico. Lo que está luchando la Unión ahora en este momento es precisamente para hacer un entorno, permíteme la expresión, plano, que permita que tú puedas tener, como decimos a veces, descargar gas en Bilbao y que vaya a Düsseldorf, o cargar gas en Barcelona para que vaya a Japón, y que esto, para el operador que hace eso, no le tengas que pedir 27 papeles. Le dice, mira, yo le descargo gas a usted aquí en Bilbao y por favor me lo deposita en Düsseldorf. Y no me pregunte nada más, pagaré los peajes que haya que pagar, pero arrégleme usted y no me diga que en frontera francesa tendré que hacer no sé qué, que en frontera alemana tendré que hacer no sé qué. ¿No? Ya vamos fuera de tiempo, pero... Porque es que aprovecho la ocasión. Tú que eres gran conocedor de Europa, has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que en este momento se está... tenemos la regulación bajo un paraguas conjunto, la energética y la medioambiental, que yo también, creo que ya era hora, porque había parecía que se vivía en dos mundos absolutamente separados. En tu opinión, el hecho de que se esté regulando bajo un mismo paraguas, ¿crees que va a ayudar al sector energético a no ser estigmatizado por el tema medioambiental? Porque parece que eran elementos opuestos, cuando yo creo que la energía es otro nicho, junto con el medio ambiente, es otro nicho de mercado. Y siguiendo el ejemplo que tú ponías, antes teníamos fábricas en los patios de las casas, súper cerca. Todo eso se ha ido evolucionando y ha generado un negocio. Entonces, sí que me gustaría saber tu opinión, si crees que esa unión bajo el mismo paraguas de legislar conjuntamente el tema energético y el tema medioambiental nos va a potenciar a los que somos puramente energéticos. Hombre, Pilar, yo estoy convencido, esto debe ser un tema probablemente que va a necesitar años, pero la Comisaría de Cambio Climático y Energía claramente ahora estudia los dos temas al mismo tiempo, se expresa con una sola voz. Yo creo que esto, aunque pueda parecer un tema administrativo, organizativo, no lo es fundamental, porque entonces la Unión, cuando diga algo, o las cosas que está diciendo, las va a decir teniendo en cuenta todo, y creo que deberíamos evolucionar ahí a un embrión, a una regulación energética gasista única europea. Hoy en día aún tenemos en cada país, es lógico por la historia, una regulación que tiene muchos puntos en común, pero que son diferentes, y es evidente que tenemos que avanzar hacia eso. De hecho, nosotros ya el año que viene, todos los Transmission System Operators europeos estamos obligados ya a funcionar con un Network Code, con un código único en todo el mundo de la Unión Europea, porque las normas técnicas no eran exactamente las mismas, y eso ya va a permitir, eso que decíamos, que puedas descargar en Bilbao para llevarlo a Düsseldorf o al revés, y no tengas
ya no pegas administrativas, sino incluso técnicas, de presión, de que tal país la presión es no sé qué, de que la característica técnica del gas, aun siendo CH4, hay pequeñas modificaciones. Yo creo que avanzamos hacia ahí y estoy convencido que es la única manera de que realmente ayudemos a hacer un cambio climático, en fin, una lucha contra el cambio climático más operativa. Y el sector de la energía es el primero, yo creo, incluso por interés propio, que hacemos un esfuerzo en ser más limpios. No tengo ahora tiempo de hacer propaganda, pero en Enagas hemos hecho 2 proyectos importantes de aprovechar, digámosle, en fin, en nuestro propio trabajo o el calor o el frío, y somos mucho más eficientes en nuestro funcionamiento hoy que hace 5 años, por si quieres tú, por volumen o por como sea, ¿no? Por tanto, yo estoy convencido que esto va a ayudar. Bueno, que vamos muy fuera de tiempo, sí, pero solo 2 preguntas así telegráficas. Sí. Además, Eloy tiene un mérito inmenso porque ha preguntado, sin haber leído las tarjetas, algunas de las preguntas que el público había planteado, pero por no dejarlas así pendientes. ¿Podemos decir que el déficit gasista en España está solventado? Que para las empresas como nosotros pues ha sido una fuerte baja de ingresos, pero bueno, que hemos aceptado por entender que se estaba en una situación de crisis económica, déficit que venía generado no por el gas en sí, sino porque una buena parte de la infraestructura que tenemos, una parte de ella se utiliza menos, pero se utiliza menos a causa del fenómeno, digámosle, del renovable, que cuando se preveyó menos volumen, ha habido más, por lo tanto ha habido una parte de esta infraestructura que se utiliza menos y eso creaba, llamémosle un déficit entendido como que las empresas que tenemos la infraestructura dejábamos de cobrar un dinero. Es decir, el déficit en definitiva es lo que se debe, lo que el sistema le debe a las compañías distribuidoras de transporte. El regulador hizo un trabajo, yo creo que correcto, muy correcto globalmente, y se ha hecho un cálculo que en 5 años, con un crecimiento de la demanda medio del 1% o del 1,5%, eliminábamos el déficit. Este año vamos a crecer un 5%, el año que viene probablemente un 4%, por lo tanto yo creo que incluso ese déficit acumulado se puede eliminar pues antes del año 2020. Pero digamos que el esquema de peajes que hoy hay contempla eliminar ese déficit en un plazo máximo de 5 años. Yo creo que se hará antes y sobre todo que no se crea nuevo déficit, sino que esto ya se equilibra. Lo cual no quiere decir que año a año, porque bueno, hay unas technicalities, cosas construidas hace un año entran en funcionamiento en el sistema a efectos de cobrar el año que viene. Es decir, puede haber pequeños saltos, pero lo que es evidente, yo espero incluso que este año sea el primer año que haya un pequeño superávit, como existía antiguamente, y eso congelando las tarifas. Es decir, habría habido otra solución que hubiera sido subir las tarifas. Lo hemos soportado las compañías del sector. Quizás el sector gasista está muy acostumbrado por su historia también a la competitividad, es decir, nosotros competimos siempre con otras energías que ya preexisten. Todo el mundo tiene que estar conectado al agua, a la electricidad, pero no necesariamente al gas. Y por lo tanto el mundo gasista, esto me permito decirlo con un cierto orgullo, nace ya desde su primer momento sabiendo que tiene que competir directamente o con el carbón, por ejemplo, con el fuel, y esto se ha ido haciendo en todo el año. Por lo tanto, eso creo que es un tema que lo vamos a resolver tal y como está previsto, lo digo de verdad, sin problema. Bueno, ya había juntado un par de preguntas, es decir, el sector gasista si se ve especialmente afectado por los incentivos, junto a varias preguntas que no sé, es una asociación libre, incentivos a las renovables por un lado, incentivos al carbón por otro, es decir, en los dos extremos, y el sector gasista siempre... A ver, el sector gasista, tengo que decir una cosa e insistir en ello, yo siempre digo que es la pareja de baile preferida de la renovable. Introducir renovable en un país quiere decir que tienes que tener como backup al sector gasista, porque es el que por razones técnicas y de económicas es el mejor backup. Como el renovable no funciona todas las horas del día ni todos los días del año, tienes que tener un esquema que sea fácilmente puesto en marcha y la única solución es el gas. Por lo tanto, el gas, en algunos sitios parece que se antepone el gas a la renovable, no es verdad. Segundo tema, el gas de todos los fósiles
es de lejos el menos contaminante. Por lo tanto, una descarbonización sensata del mundo tiene que pasar, casi yo diría, pues como su nombre indica, por ir consumiendo, si se puede, menos carbón, porque es más contaminante, por ir consumiendo en determinados segmentos menos petróleo, sobre todo en transporte y otras cosas, y por lo tanto el gas es un puente, de hecho esto lo dijo la Agencia Internacional de la Energía, es un puente natural hacia una economía menos descarbonizada. ¿Qué ha pasado? Suele pasar, cuando se hace la vida de un producto nuevo, hay lo que se llaman las enfermedades infantiles, al principio hay muchos problemas y después ya el producto está muy bien. La introducción en general en el mundo del renovable se ha hecho a veces con más buena voluntad que acierto tal. Y entonces se ha producido en bastantes países, Alemania podía ser un ejemplo, no solo España, que después de introducir muchísimo renovable a coste muy elevado, resulta que estás produciendo más CO2, lo cual es, en fin, es un sin Dios, no puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque se han producido movimientos, digamos, de oferta y demanda que no han sido controlados. Entonces, curiosamente en Estados Unidos, la aparición del shale gas ha hecho que sin ninguna norma legal obligada del gobierno, pero son anglosajones, nosotros somos latinos y eso es otro punto, sin ninguna norma legal, Estados Unidos produce per cápita menos CO2 hoy que hace 5 años. También hay que explicar por qué. Ellos han ido sustituyendo mucho carbón por shale gas y han ido introduciendo renovable, pero de forma, llamémosle, natural. Ahora bien, ese carbón, el de la costa este, que es muy contaminante, por cierto, de los Apalaches, lo envían a Europa y Europa consume hoy más carbón, Europa, no digo España, que hace unos años, y el de la costa oeste lo exportan a China. Por lo tanto, Estados Unidos es más limpio hoy que hace 5 años en términos de CO2 y, sin embargo, en el mundo consumimos mucho carbón. El problema del carbón es el siguiente, es la energía en términos generales más barata, en términos generales, y que está en todas partes del mundo. Entonces, desde los países ricos, decirle a los países pobres que no tienen que consumir carbón, yo también entiendo que es difícil, porque el que tiene carbón, China, por ejemplo, dice, oiga, mire, yo hago lo que puedo y no me ponga. Ahora, al mismo tiempo, hay que ser conscientes que la lucha contra el cambio climático es global. No sirve que Europa sea la mejor alumna, porque resulta que después lo que ahorramos en un año en Europa de CO2 lo puede gastar China, la China de antes de este cierto frenazo económico, en 15 días. Con lo cual hay que tener una visión global. Vamos a ver qué sale de la conferencia de París, la de diciembre, pero yo sí que ahí pienso que el gas, de forma inteligente, puede ser un puente hacia una cierta descarbonización. El carbón no desaparecerá del todo por este motivo, llamémosle político o estratégico, pero es evidente que si quieres luchar contra la emisión de CO2, el carbón contamina 3 veces más que el gas. Por lo tanto, y hay otros problemas que no hay tiempo de entrar. Está el nuclear, que no contamina nada y, sin embargo, evidentemente, tiene una oposición importante. Es una solución, por ejemplo, que Alemania decidió eliminar el nuclear en un periodo de tiempo, pero está consumiendo mucho carbón. En Japón, país muy adelantado, el 30% del mix energético eléctrico es carbón. Bueno, en España debemos estar por el 10, por el 11 y ya nos parece mucho. Quiero decir que no es fácil avanzar al mismo tiempo contra el cambio climático y hacerlo con unos costes de energía que sean razonables. Ahí el gas puede jugar un papel, yo estoy convencido, a corto y a medio plazo muy importante, favoreciendo una entrada de renovable que, sin embargo, hoy por hoy técnicamente no te puede asegurar el 100% por motivos técnicos. No hemos sido capaces de almacenar la luz del sol, o bueno, el agua sí, en los pantanos, pero no el resto, ¿no? Entonces, yo creo que avanzamos bien ahí, pasa que de momento se ha avanzado un poco a golpes, ¿no? Y bueno, y así estamos ahora. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Ya hemos consumido el tiempo. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y sin más, terminamos aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pilar, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Ha estado estupendo, ¿eh? Pues oye, te lo agradezco. Un placer.
Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Hombre, es un delegado. Sí, perdón. Es que no te conocía personalmente. Encantado.